Sean bienvenidos a nuestro servicio al Señor en nuestro formato virtual de los días miércoles. Espero que se encuentren bendecidos, prosperados y que el Señor los esté guardando por donde sea que vayan. Hemos llegado al último servicio del año. Finalmente el 2020 termina, pero comienza un 2021 que nos encuentra llenos de expectativas y nuevas fuerzas para poder seguir trabajando. Quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad un pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17, y dice en el nombre de Jesús lo siguiente: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos queridos, deseo que finalicen el año de la mejor manera y que el 2021 nos encuentre aún más aferrados a Dios, aprovechando bien el tiempo y sabiendo cuál es su voluntad. Les mando un abrazo grande, espero verlos pronto. Dios los bendiga. Como Zaqueo, quiero subir lo más alto que pueda llegar para poder verte, Señor, y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, necesito de ti, Jesús. Soy pequeño y además dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra ya en mi vida, toca toda mi estructura, sana todas mis heridas. Enséñame tu santidad, Señor, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, quiero subir lo más alto que pueda llegar para poder verte, Señor, y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, necesito de ti, Jesús. Soy pequeño y además dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra ya en mi vida, toca toda mi estructura, sana todas mis heridas. Enséñame tu santidad, Señor, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi primer amor. Haz un milagro en mí y entra en mi casa, entra ya en mi vida, toca toda mi estructura, sana todas mis heridas. Enséñame tu santidad, Señor, y quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi primer amor.
haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí, Señor. Haz un milagro en mí, Señor. Entra en mi casa, entra ya en mi vida, toca toda mi estructura, sana todas mis heridas. Enséñame tu santidad, Señor, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi primer amor. Haz un milagro en mí y entra en mi casa, entra ya en mi vida, toca toda mi estructura, sana todas mis heridas. Enséñame tu santidad, Señor, y quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi primer amor. Haz un milagro en mí. Paz de Cristo, queridos hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Agradecerle a Dios por el apoyo que nos dan permanentemente, principalmente durante todo lo que fue este año 2020. Estamos casi a pasos, a días simplemente de comenzar un nuevo año. Es un tiempo de balance para cada uno de nosotros, es un tiempo de examen. La Biblia nos dice en muchos pasajes de que debemos examinarnos y ver si estamos en la fe. Y qué bueno que es poder también en los últimos días de este año también poder examinar, hacer una evaluación, un autoexamen de lo que fue para nosotros este año 2020. Sin duda alguna tendremos, como todos, momentos buenos, enseñanzas buenas, cosas que nos dejó esta cuarentena, cosas buenas y cosas malas también. De toda forma, tanto como sean buenas o malas, poder extraer de ellas la mejor de las enseñanzas. Las malas para no volver a cometer los mismos errores y aprender de que Dios nos está enseñando permanentemente. Y aquellas que son buenas, sin duda alguna que tendrán que ver con la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros, sosteniéndonos y siendo fiel para con nosotros en cada parte de esta cuarentena, en cada día y en cada etapa de nuestra vida. Él ha estado con nosotros, poder descubrir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Poder dejar atrás las dudas, la incredulidad, el dolor, poder dejar atrás cualquier situación que nos pueda hacer retroceder en la fe y que podamos culminar este año diciendo: gracias, Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Lo bueno que es poder terminar de esta manera el año, cerrar este capítulo, este año 2020, agradecidos a Dios, porque Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado, no nos ha abandonado sin duda alguna en ningún momento de nuestra vida. Nuestra fe tal vez haya titubeado en momentos del año, sin embargo, Dios ha permanecido fiel y sus misericordias se han renovado cada mañana sobre nosotros. Comienzo de este nuevo año podamos hacerlo con fuerza, con confianza en el Señor, creciendo en el reino del Señor siempre. Que Dios les bendiga. Agradezco a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo brindado permanentemente, alentándonos e inspirándonos para seguir confiando en el Señor y seguir extendiendo el reino de Dios con poder. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 y hasta el 24. En donde vamos a aprender algunas cosas que son fundamentales e importantes para seguir creciendo en el Señor y poder seguir experimentando las cosas buenas que Dios tiene para con nosotros. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, versos 17 al 24, pasajes bíblicos mediante los cuales nos vamos a sentir identificados con el tiempo en que vivimos
y con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice en nombre de Jesús lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Es la voz de Dios a nosotros, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia describe el reino de Dios como el estado espiritual en el cual nosotros vivimos, en donde se hace la voluntad de Dios, la voluntad de aquel que nos llamó. De hecho, Él es nuestro Señor y quien debe reinar en nuestra vida. El reino de Dios tiene llaves, hay una especie de llaves que nos permiten acceder al reino de Dios a cada uno de nosotros. Así como dentro de un hogar hay diferentes llaves, salvo en excepciones en los cuales una llave sirve para varias puertas, en las reglas generales hay diferentes llaves que nos dan acceso a diferentes lugares. Pues en el reino de Dios también hay diferentes llaves que nos permiten a nosotros acceder a diferentes cosas. No todas las cosas no todas las puertas se abren con la misma llave. Y hoy quiero hablarles acerca de una de las llaves que nos abre la puerta al reino de Dios, que nos da acceso a cosas que si no las utilizásemos no podríamos acceder a ella. Hablamos de la llave del despojo. El pasaje bíblico que hemos leído nos da instrucciones a nosotros, luego de hablar de una serie de condiciones en las cuales se encontraba el mundo en el tiempo de Pablo, ¿sí? Y lo es también en este mundo y en esta época en que nosotros vivimos, lleno de cosas que a Dios desagradan, ajenos a la vida de Dios. Nos da a nosotros instrucciones de cómo acceder al reino de Dios, a las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Qué importante que es entonces que podamos tener acceso a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay muchos que por no acceder a esta llave, que es la llave del despojo, somos llamados por Dios a través de este pasaje bíblico y a lo largo de varios pasajes bíblicos a despojarnos de todas aquellas cosas que antes nos cubrían y nos hacían vivir alejados de su presencia. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol, despojaos del viejo hombre. Que nos despojemos de todo aquello que nos hace vivir y nos hacía vivir lejos de la presencia del Señor. En los primeros capítulos de la Biblia, en el Génesis, el hombre cuando peca contra Dios y descubre que está desnudo, utiliza hojas para poder cubrirse. Luego Dios, en su misericordia, les provee de pieles de animales para que pudiesen cubrirse. La vida cristiana y el llamado de Dios a través de este pasaje bíblico y de muchos pasajes de la Escritura nos llama a despojarnos a nosotros. En este caso, a despojarnos del viejo hombre, a despojarnos de todas aquellas cosas con las que antes nos cubríamos. El hombre, en su intento de cubrir su desnudez, utilizó hojas de higuera que poco podían cubrir.
Qué inútil que son los esfuerzos de la naturaleza humana de tratar de cubrirnos con cosas que no nos pueden cubrir. Creemos que nos cubrimos con buenas cosas, nos cubrimos con una buena apariencia, parece como querer encubrir. El mundo vive en hipocresía y trata de cubrir con todo lo que tiene y con todo lo que puede llegar a lograr el dolor que hay en el corazón, el vacío y la desnudez espiritual que hay en cada uno de aquellos que no confían en Dios y viven una vida ajena a Dios. Dios nos llama entonces a cada uno de nosotros también, en vista de todo esto, a cubrirnos, a despojarnos de cosas y cubrirnos y vestirnos del Señor Jesucristo. La Biblia dice que en nuestro texto bíblico que ahora debemos vestirnos como hijos de Dios. Debemos vestirnos de gala espiritual. Estas vestiduras son las armas de la luz que Dios nos da en la verdad, la justicia y la santidad. La tela de este vestido del que nos habla la palabra de Dios es la verdad. La tela de este vestido es la justicia y la santidad. La verdad es que muchos cristianos no son libres porque no andan en la verdad. La verdad es la esencia del Evangelio. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia nos habla también acerca de estas tres telas que visten nuestra vida espiritual. La segunda es la justicia con los demás, la justicia con nosotros mismos, no exigiendo a nosotros ni a otros injustamente una perfección que es imposible para el ser humano. Lo que Dios sí nos llama a nosotros a buscar es el crecimiento permanente. El crecimiento que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Crecer en aquello que es justo delante de Dios. En tercer lugar, Dios nos llama a vestirnos de santidad. La santidad no es parecer algo, no es aparentar, sino es ser verdaderamente. La santidad es lo que soy en realidad. La santidad, si se puede resumir, es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta. Esta es la forma en que Dios nos llama a vestirnos a cada uno de nosotros. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que se despojaron para poder ser bendecidos por Dios. Somos nosotros propensos permanentemente solamente a ver una parte de los hombres de Dios. Solamente vemos cómo fueron prosperados, igual que las personas, y vemos personas que tuvieron éxito en la vida, pero no vemos aquello que esas personas de lo que tuvieron que despojarse, estas personas que fueron exitosas. Decimos siempre, qué bien que le fue a tal o a cual. Vemos a los personajes de la Biblia y queremos simplemente imitar aquel aspecto en el cual ellos fueron prosperados, pero nos olvidamos de que ellos se despojaron de algo para poder tener éxito en sus vidas. Abraham fue uno de ellos. Abraham se despojó de su patria, se despojó de su familia, salió de Ur de los Caldeos, el lugar donde él habitaba, su ciudad. Se alejó de su comodidad, se alejó de su seguridad y fue a un desierto. Abraham tuvo que despojarse de Ismael, su hijo, para poder alcanzar lo que Dios tenía para él. Luego tuvo que despojarse de su hijo, su único hijo, Isaac. Tuvo que despojarse de sus sentimientos. Tuvo que despojarse también de sus emociones. ¿Cómo estamos nosotros con eso? Dios nos llama a grandes cosas a cada uno de nosotros.
Tiene preparado grandes cosas. Tenía grandes cosas preparadas para Abraham y una promesa de Dios, como Dios tiene una promesa para con cada uno de los que me están escuchando. Pero ellos tuvieron que despojarse de algo. Abraham tuvo que despojarse de sentimientos. Tuvo que despojarse de comodidad. Tuvo que despojarse de su seguridad. Los discípulos también tuvieron que despojarse para poder seguir al Maestro. Mateo 4, 18 al 22 dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vaya despojo. Hoy les estoy hablando acerca del despojo, que tiene que ver, es un sinónimo, es dejar algo. Despojarse de algo es dejar algo de lado. Ellos entonces dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Pasando de allí dice que vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Creo que lo que me están escuchando, alguno tal vez sienta el llamado de Dios, siente que Dios tiene un llamado para con sus vidas, pero todos y cada uno de estos personajes que fueron bendecidos por Dios y caminaron con el Maestro, tuvieron que dejar algo. Fíjense, estos discípulos dejan al instante, dejaron su empresa, se despojaron y lo siguieron, pues no se puede seguir al Maestro sin despojarnos. No podemos seguir adelante si no nos despojamos de algo. Yo sé que Dios está llamando a cada uno, a algunos de los que me están escuchando, sin duda alguna. Algunos de mis oyentes tal vez Dios le esté llamando a dejar algo. Tal vez recién comienzas con el Señor y tienes años en el camino de Dios. Permanentemente nos está llamando a nosotros a despojarnos de algo, a dejar algo. Maravillosas las palabras y la descripción que hace Mateo acerca de estos discípulos. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Dejaron al instante la barca y a su Padre mismo para poder seguirle. No podemos seguir al Maestro si no nos despojamos. Mateo, también el publicano, uno de los discípulos del Señor, uno de los apóstoles también. En Marcos capítulo 2, verso 14 dice que al pasar Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dice que Mateo, levantándose, le siguió. Dejó las mesas, se levantó y le siguió. Es tiempo de levantarnos para algunos. Es tiempo de dejar algunas cosas con las cuales nosotros nos sentimos seguros y seguir para poder seguir al Maestro. Hay otros, por el contrario, también que no se quisieron despojar y no pudieron seguirle. Es necesario despojarnos y dejar cosas para poder seguir al Maestro. Lucas capítulo 9, versos 57 al 62 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
El reino de Dios tiene muchas llaves. La llave del despojo nos permite seguir al Señor. La llave de dejar algo. Aquí tenemos varios casos en este texto bíblico de personas que no quisieron despojarse, que no quisieron dejar cosas que Dios les llamaba a dejar. Aquí hallamos en primer lugar a un hombre impulsivo que no podía despojarse de su comodidad. Jesús lo llamó para que le siga y él le dijo, yo, Señor, te voy a seguir. Y Jesús le dijo, mira que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este primer hombre era un hombre impulsivo que no calculó el costo de lo que era seguir a Cristo y que no podía despojarse de su comodidad. En segundo lugar está el buen hijo, al cual Jesús no es que le dijo que no sepulte a su padre fallecido, sino que le quería enseñar que la vida continúa luego de una pérdida, que no podemos detenernos apegándonos a pérdidas, dejando de ir a predicar la salvación. En tercer lugar encontramos en el texto bíblico que hemos leído al nostálgico, al que siempre está mirando hacia atrás, siempre está mirando lo que dejó y nunca logra desprenderse de su pasado. El despojo más grande, queridos amigos y hermanos, que hubo en la palabra de Dios, nos lo describe el libro de Filipenses. Hubo alguien que se despojó, hizo el despojo más grande que pudo haberse dado. Filipenses 2, del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros también este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se despojó de su gloria para venir a salvar a aquellos que estábamos perdidos en el pecado. Él sufrió el más grande de los despojos. Espero que esta palabra nos ayude a nosotros a reflexionar y a hablar con Dios acerca de cuáles son aquellas cosas que Dios nos está llamando a despojarnos. El despojo es una llave que nos puede abrir grandes puertas a cada uno de nosotros. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús por bendecirnos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Elegimos tu verdad, Señor. Sabemos que esta llave, que es la verdad, la justicia y la santidad, Señor, nos ayudarán a nosotros, Señor, a abrir puertas, Señor, que no se abren de ninguna otra forma y manera, que no hay nada místico ni mágico en esto, Señor. Vivir en santidad, vivir en justicia, Señor, vivir en la verdad, Señor, nos abrirá sin duda alguna grandes puertas. Condúcenos por medio de tu Espíritu al despojo de aquello que nos está llamando a entregar. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Espero con todo mi corazón que esta palabra haya sido de tanta bendición para cada uno de ustedes como lo ha sido para mi propia vida. Les deseo un feliz año nuevo a cada uno de ustedes, lleno de bendiciones, lleno de paz, lleno de prosperidad y de salud en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga entonces y será hasta otro momento, si Dios quiere.
se oye un fuerte resonar, un estruendo